contar, conectando en la frecuencia hoy. Contigo estoy, el futuro ya comienza aquí. Sube el volumen, vamos a compartir. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Tejiendo el Mañana. Un espacio donde nos detenemos a observar los hilos que sostienen nuestra profesión y el contexto social que nos desafía día a día. Hoy nos convoca un tema que vibra en los pasillos de las instituciones y en la realidad de cada persona. Nuevas reglas, nuevos hilos, el trabajo en la era de la flexibilidad. Para desmenuzar este complejo panorama nos acompaña una experta que combina la rigurosidad legal con la sensibilidad social, la magíster María Fernanda Mora Calvo. María Fernanda, qué gusto tenerla aquí para ayudarnos a entender qué está pasando con nuestros derechos laborales. Bienvenida. Gracias, agradecerle al Colegio Profesional por darme esta oportunidad y brindarle a las personas agremiadas también este espacio. María Fernanda, en algunas ocasiones nos has mencionado que el derecho laboral no es un conjunto de normas neutrales, sino un campo de disputa. ¿Cómo entender esto desde trabajo social, donde muchas veces somos nosotras quienes debemos defender esos derechos en las instituciones? Como bien vos lo mencionas, lo primero que hay que comprender es que el derecho laboral no se puede entender como un conjunto neutral de normas, sino que es el resultado de relaciones históricas y de poder entre clases. Entonces, el derecho es una expresión institucional de la lucha entre el capital y el trabajo, por ejemplo, pero también reproduce la división sexual del trabajo y donde las mujeres, particularmente donde mayormente nosotras somos trabajadoras sociales, en un sector social, ocupamos también posiciones que son precarizadas. En el caso de Costa Rica, esto se vuelve evidente en profesiones que son altamente feminizadas, como les dije, el trabajo social, donde se ha naturalizado esta vocación de cuidado que justifica, por ejemplo, salarios más bajos, sobrecarga emocional y condiciones laborales que están menos protegidas. Entonces, en el contexto del modo de producción en el que nos encontramos, en esta lógica capitalista, se sostiene sobre este trabajo también reproductivo que muchas veces no es remunerado y es realizado por mujeres. Entonces, para el trabajo social, comprender el derecho laboral como un campo de disputa o de tensiones implica reconocer que su rol no es solo la aplicación de normas, sino politizar también a veces la intervención o los abordajes que hacemos, entendiendo que cada derecho que se ha conquistado, por ejemplo, las licencias de maternidad, la estabilidad en las jornadas, por ejemplo, la jornada de 8 horas, han sido producto de luchas colectivas y no de una invención natural del derecho, sino más bien ha sido producto de estas conquistas colectivas. Por ejemplo, disputas sindicales en instituciones como la Caja o el IMAS reflejan entonces que estos derechos laborales siguen como en esta constante tensión frente a políticas como de ajuste fiscal o a la ley marco de empleo público que hoy por hoy nos viene a afectar. Dado que el Estado es el principal empleador de trabajo social en Costa Rica, ¿por qué es vital que dejemos de ver la legislación como algo frío y la empecemos a ver como una herramienta de protección profesional? Tenemos que entender que a pesar de que nuestro campo de accionar es las expresiones y manifestaciones de la cuestión social y la política pública, lo cierto es que existe toda una normativa que puede venir a violentar o a reivindicar derechos, a violentar tal vez los derechos de las personas usuarias o de las poblaciones más vulnerabilizadas, o a veces a reivindicar algunos derechos que históricamente han sido conquistados, como lo mencioné. Entonces tenemos que dejar de considerar que todo el tema del derecho laboral y de las normas es algo que no nos atañe. Al contrario, tenemos que conocerlo no solo para saber que es una norma que responde a ciertos intereses, ¿verdad? Intereses de clases hegemónicas, sino también que a veces podemos utilizar esas normas para reivindicar no solo los derechos de las personas usuarias, sino también nuestros derechos como clase trabajadora. Entonces necesitamos comprender esta dualidad contradictoria que a veces puede permitirnos entrar en defensa
de los derechos, no solo, como les mencioné, de las poblaciones más vulnerables, sino también del gremio profesional, que históricamente está viendo lesionados sus derechos, no solo como gremio, sino en realidad, pues la mayor parte del sector público, pero también el sector privado, donde vemos toda una ofensiva neoliberal que trata de traerse abajo todas estas conquistas históricamente conquistadas, valga la redundancia, ¿verdad? En términos de que son productos de la lucha de la clase trabajadora. El teletrabajo llegó para quedarse, pero ha borrado las fronteras también entre la vida personal y la oficina. Desde una perspectiva crítica, ¿cuáles son los mayores riesgos de esta flexibilidad para la salud mental y los derechos de las personas profesionales? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que esta era de la flexibilidad es una fase más del capitalismo, donde este discurso de la flexibilidad laboral es una estrategia que busca el capital para aumentar la explotación y trasladando los costos a las personas trabajadoras, especialmente a las mujeres. Entonces, el teletrabajo es parte de ese momento en el que nos encontramos, donde que se busca es aumentar la explotación y donde cada vez se vuelven más difusas los límites entre la jornada laboral y el tiempo de descanso. Entonces, en Costa Rica, por ejemplo, el teletrabajo ha intensificado la doble jornada femenina. Entonces, muchos profesionales deben cumplir con sus funciones laborales mientras asumen simultáneamente tareas domésticas y de cuidado. Y esto no solo afecta a la salud mental, sino que viene también a reforzar la desigualdad estructural de género. Esta flexibilidad también, como les digo, diluye límites entre la jornada laboral, debilitando, por ejemplo, derechos históricos como el del descanso y el de la desconexión. Y esto va a verse mayormente afectado si se aprueba el tema de la jornada, por ejemplo, 4x3. En el sector público, por ejemplo, la ley, como la Ley Marco de Empleo Público, puede analizarse críticamente como parte de esta lógica de racionalización neoliberal, donde se viene a priorizar la eficiencia sobre las condiciones laborales y esto viene a afectar a los sectores trabajadores, pero también a los sectores feminizados. Entonces, es como un arma de doble filo, en el sentido que tal vez sí podríamos pensar que el teletrabajo nos facilita la vida, pero le traslada a la persona trabajadora una serie de costos, como por ejemplo el del internet, el de los servicios básicos, que si estuvieras en tu espacio laboral los tendría que asumir la parte patronal, aquí no. Entonces esto tiene un significado importante que deberíamos analizar. También este tipo de flexibilización laboral impide que las personas trabajadoras hablen sobre sus condiciones laborales y las situaciones de precarización que sufren. Entonces esto impide también o dificulta la organización de la clase trabajadora. Entonces el teletrabajo, lejos de venir a favorecer, ha ampliado la jornada en el sentido de que no sé si lo notan, pero desde que ocurrió la pandemia y que se tuvo que venir el teletrabajo como una parte de la jornada laboral, las personas quieren que se esté disponible 24/7 para el tema del trabajo y no se respetan los periodos de descanso ni los periodos de vacaciones. Entonces tienes que estar pendiente de tu teléfono celular, tienes que estar pendiente de las plataformas digitales, porque pareciera que ya ese límite que antes había entre la jornada de trabajo y después el descanso, etcétera, ya ese límite se traspasó. Y esto es bajo el discurso de la flexibilidad laboral. ¿Cómo puede el trabajo social unirse a los movimientos sociales para evitar que los cambios normativos actuales sigan profundizando las desigualdades? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que la respuesta no puede ser individual, sino necesariamente la respuesta tiene que ser colectiva y tiene que ser organizada. Trabajo social en Costa Rica tiene un potencial clave para vincularse con movimientos sociales, sindicales, organizaciones feministas, reconociendo que estas transformaciones normativas actuales responden a un modelo económico y social, al capitalismo, que viene a profundizar las desigualdades. Por ejemplo, se me ocurre esta articulación con algunos sindicatos del sector público, algunas organizaciones que existen, asociaciones gremiales, pero también la posibilidad de pensar
en construir un sindicato nacional de trabajo social donde podamos colocar todas estas demandas y estas preocupaciones de las precarizaciones que hoy por hoy se viven en los espacios laborales, de esta flexibilización laboral, de esta ofensiva en contra de la posibilidad de la protesta y la movilización. Entonces, es necesario construir una agenda gremial crítica, que si bien el colegio ha hecho esfuerzos importantes, no es solo una tarea que le corresponde al colegio profesional, sino que tiene que haber una instancia organizativa mayor con también un posicionamiento político bien claro que venga a colocar, por ejemplo, la defensa de las condiciones laborales dignas, el reconocimiento del trabajo de los cuidados, o sea, al ser trabajo social un sector mayormente feminizado, tenemos que colocar este tema y esta discusión sobre el tema del cuidado, el reconocimiento de los cuidados, la resistencia y la precarización bajo los discursos de modernización o eficacia, y también la incidencia política que trabajo social puede tener en algunas reformas legales, incluidas la ley orgánica del colegio y otras cuestiones, pero esta incidencia política que podríamos tener también en el retroceso que hemos tenido en garantías laborales. Entonces, creo que es importantísimo que nos dejemos de ver como sujetos aislados y nos empecemos a reconocer como una parte de una colectividad laboral que requiere de organización. Y entonces, esto implica que conozcamos críticamente la legislación, no solo que la memoricemos, sino que entendamos cuáles son sus implicaciones políticas y que nos vinculemos o creamos espacios gremiales o sindicales propios de nuestra formación, pues porque de una u otra forma tal vez hoy por hoy algunos espacios no satisfacen estas demandas propias del gremio. Entonces, bueno, esto nos convoca a tal vez pensar en la posibilidad de crear un espacio propio de organización laboral y sindical. A las y a los profesionales que están empezando en el sector público y se sienten abrumados por la ley de empleo público, ¿qué primer paso les recomienda dar para empoderarse legalmente y proteger su ejercicio profesional? Bueno, lo primero es que tenemos que saber que estas condiciones laborales son parte de una estructura, ¿verdad?, desigual, ¿verdad? Es parte de este fenómeno que les mencioné, ¿verdad?, de esta fase del capitalismo, donde no solo tenemos que saber la ley o conocerla, sino que tenemos que comprender que el derecho puede ser esta herramienta de lucha, pero que su efectividad va a depender de la organización colectiva. Entonces, frente a reformas como la Ley Marco de Empleo Público, que tienden a tratar de homogenizar condiciones, reducir garantías y debilitar la autonomía profesional, el conocer y analizar la norma desde una perspectiva crítica es fundamental, porque tenemos que tratar de borrar esa percepción de que la ley es algo incuestionable o que es algo dado y natural, sino que tenemos que empezar a leerla como un producto político que puede y que debe ser disputado. Entonces nosotros tenemos que entrar desde ese cuestionamiento de la norma. Y esto significa pues alguna especie de pasitos que tenemos que empezar a colocar. El primero es esta apropiación crítica de la normativa. O sea, no basta con conocer la ley, sino identificar cómo impacta el ejercicio profesional desde una perspectiva de la materialidad, qué derechos se está limitando, cuáles redefine y qué márgenes de acción existen. Por ejemplo, podríamos empezar con analizar los nuevos esquemas salariales, salario global, salario compuesto, una evaluación sobre cómo afecta la estabilidad y la ética del trabajo social en instituciones públicas costarricenses. ¿Y por qué me refiero a la ética? Porque ya vamos a eliminar desde la perspectiva del salario global el tema de, por ejemplo, la dedicación exclusiva. Entonces, si yo ya no voy a tener dedicación exclusiva, ¿qué implicaciones éticas podría tener el que yo brinde algún tipo de asesoría y que se genere un conflicto de intereses? Entonces, va como más allá de simplemente conocer la ley, ¿verdad? También es necesario esta vinculación colectiva inmediata, o sea, la necesidad de que nos acerquemos, nos agremiemos de alguna u otra forma, donde tratemos de comprender no solo de manera
personal, ¿qué afectación puede tener en mí el que yo ahora esté con un salario global? Sino colectivamente, ¿qué significado puede tener esto y qué formas de resistencia desde el gremio podríamos tener ante la Ley Marco de Empleo Público? ¿Verdad? ¿Qué se nos ocurre como espacio colectivo? Entonces, esto es fundamental, esta vinculación colectiva inmediata. Y yo sí creo que necesariamente al ser una profesión feminizada tenemos que hacer una lectura de género del impacto laboral. O sea, tenemos que reconocer que estas reformas no solo van a afectar a todas las personas de la clase trabajadora, sino que nos van a afectar a nosotras como mujeres, precisamente por lo que les mencionaba ahora, las labores de cuidado que realizamos, el trabajo doméstico no remunerado, etcétera. Y entonces esto nos va a llevar a enfrentar mayores efectos de precarización, de intensificación del trabajo, porque nosotras no solo tenemos una jornada, sino que tenemos varias jornadas y algunas no remuneradas, y también la desvalorización profesional que esto pueda significar. María Fernanda, muchísimas gracias por compartir su claridad y su lectura crítica con nosotras en este episodio. A ustedes les recordamos que los hilos de nuestra profesión se fortalecen cuando tejemos en colectivo. Este fue un nuevo episodio. Nos escuchamos en el próximo. Muchas gracias. Muchas gracias.